Yo sé que Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Qué privilegio estar en este lugar, hermanos. Y les quiero decir que no les digo del lugar sino de este lugar donde nos permite pararnos enfrente del pueblo de Dios. Es un privilegio, hermanos. Amén. Y qué privilegio también es estar donde se alaba a Dios. Es un deleite para aquellos que conocen a quién les sirven, a quién adoran. Amén. Aleluya. Tome su lugar por un momentito. Quisiera ponerlos cómodos por unos instantes y invitarles, si usted trae Biblia esta tarde, que la prepare. Vamos a leer algunas escrituras. Y les quiero decir que nuestro Dios, pues definitivo, nos quiere alertar porque están pasando muchas cosas que aún al pueblo de Dios que ha sido lavado y ha sido restaurado, ha sido levantado de ese imperio de muerte. Muchos de alguna manera están siendo impactados por las corrientes que existen en este tiempo y siempre han existido, hermanos. Esto no es nuevo, siempre ha existido. Definitivo, siempre ha estado el espíritu contrario a la voluntad de Dios. Amén. Y esta tarde les quiero decir que realmente nuestro Dios nos quiere incitar a que usted y yo comprendamos que hay algunas cosas que tenemos que comprender. Y esta tarde quisiera compartir un mensaje hablando de corrientes contrarias a la voluntad de Dios, y eso usted tiene que conocerlo de tal manera que cuando conozca estas cosas va a detectar inmediatamente sentimientos que están en usted, va a detectar también actividades que están a su alrededor que no corresponden al orden de Dios y que de una manera u otra nos quieren invadir y nos quieren a nosotros hacer retroceder del propósito de Dios. Amén. Y les quiero decir que todo esto usted y yo tenemos la oportunidad de nosotros aprender y poner cuidado, que Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En esta tarde le doy gracias a Dios por todos los que están aquí. Gracias a Dios porque usted vea a nuestro hermano Ebri, a cada uno de ustedes, para no nombrarlos. Son bienvenidos. Dios definitivo tiene un propósito para nosotros. Amén. Y el propósito es de que aprendamos, porque Dios quiere usarnos como instrumentos de su alabanza, como instrumentos de su obra. Amén. Y si usted no comprende eso, hermano, no sé, dicen, incluso ayer dijimos parte de un verbo que se menciona en el mundo, que mencionamos o mencionábamos en el mundo, y algunos tienen unos verbos muy atravesados. Dice que el que no viene a este mundo, usted cree nomás, mire nomás, a este mundo a tomar, que para qué vino. Pero quiere decir que son verbos del enemigo, del enemigo del Todopoderoso, y del Dios que lo quiere liberar a usted. Amén. Y esos son los amigos que lo incitan a hacer lo malo. Por eso se llama este tema corrientes contrarias a la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a invitarles que abran su Biblia ahí en el libro de los Salmos, capítulo 1. Ciertamente yo creo que muchos incluso hasta se lo saben. Este libro de los Salmos definitivo para nosotros trae una enseñanza y una base donde usted y yo vamos a mirar que hay corrientes que nos convienen y hay corrientes que no nos convienen. Hay corrientes donde usted va a dar frutos para Dios y hay corrientes donde usted y yo pudiéramos dar frutos contrarios a la voluntad de Dios. Amén. Entonces el punto es ese, y que usted y yo comprendamos que estos frutos Dios está esperando que nosotros, definitivo, los mostremos para la alabanza de la gloria de Dios. Pero si son contrarios, imagínense para la alabanza de quién van a ser. Si es que está la cosa seria. Amén. Y está seria porque ¿sabe qué? Pues que si usted no le sirve a Dios, definitivo, aunque usted no lo diga, definitivo, el otro ingrato va a estar contento porque usted no le sirve a Dios. Va a estar siendo siervo del enemigo de su alma. Amén. Y dice ahí el capítulo 1, vamos a leer 3 versículos y después, son 6 versículos solamente que tiene este capítulo 1 del libro de los Salmos. Y después de ahí vamos a fundar la partida de este mensaje. Vamos a estar leyendo otras escrituras. Prepare su Biblia, va a hacer cosas esenciales. Y dice así la palabra de Dios. Todo lo tienen, ¿verdad? Dios bendiga a los que están a través de estos medios que nos permiten llegar a sus vidas. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Tenemos el acceso, por gracia de Dios, por medio de Andrómeda Power Radio. Que Dios bendiga las vidas de todos los que escuchan esa palabra.
a través de tu YouTube, a través de Facebook. Y estamos, por gracia de Dios, llevando esta palabra a aquellos que la necesitan, a los que están dispuestos a recibirla. Amén. Y dice así la palabra de Dios, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren, tomen en cuenta que empieza diciendo bienaventurado el que no estuvo. Amén. No el que estuvo, el que no estuvo. Luego dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí están los resultados para que usted mire los que meditan y los que estemos en esa posición. Dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Amén. Vamos a orar. Y dígale al Señor, Señor, permite que yo pueda comprender ese propósito. Amén. Aquí habla de corrientes de agua viva, agua que da definitivo vida al árbol para que dé fruto. Amén. Y usted también debe mirar en qué corriente anda, porque puede hacer que una corriente de muerte esté alimentando su carne. Amén. Señor Jesús, gracias, precioso Dios, porque tú, poderoso Dios, tienes un plan para nosotros. Gracias, maravilloso Dios, porque tú, Señor Jesús, Padre bendito, preparaste esta palabra, Señor, para que nosotros meditemos en ella, para que nosotros, Padre amoroso, nos edifiquemos en ella, Señor Jesús. Poderoso Dios, unja mi mente, mis labios, mi corazón. Prepara la mente de aquellos que van a recibir esta palabra, Padre bendito, y permite que descienda hasta el corazón, Señor Jesús, de cada uno de los que escuchen esta palabra. Poderoso Dios, Padre bendito, prepara, Señor, y que haga eco esta palabra en nosotros. Y si no hace eco en este tiempo, yo sé que un día va a hacer eco en la eternidad ya contigo, Señor Jesús. En tu nombre poderoso, unge mis labios, mi mente, mi corazón, y permíteme que fluya esta palabra en tu poderoso nombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, que es Cristo Jesús, en ese nombre poderoso. Amén. Den una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Y tome su lugar dando honra y gloria a Dios. Les quiero decir que hablamos de un tema donde dice corrientes contrarias a la voluntad de Dios, pero es necesario también hablar cómo superar esas corrientes contrarias a la voluntad de Dios. Y les quiero decir que Dios tiene definitivo, Él tiene los medios para que usted aprenda y yo aprenda cómo superar esas corrientes contrarias. Les quiero decir que no sé cuántos se han metido a nadar por ahí y alguna pequeña corriente, si no sabe nadar, se lo va llevando. Amén. Pero le quiero decir que por eso es que es necesario, si usted se va a meter a nadar, que sepa nadar. Se va a meter por ahí al agua, que sepa nadar. Aquí la cosa es que fue sin opción. Usted y yo no sabíamos nada del mundo, pero venimos a este mundo. Dios así lo permitió que naciéramos en este mundo. Les quiero decir que en este mundo, cuando nacimos, hay corrientes que nos arrebataron a muchos. Yo fui uno de ellos que definitivo, yo aprendí muchas cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Mi niñez y mi enseñanza desde el principio fue contraria a la voluntad de Dios. Yo tuve un papá que no lo juzgo, fue mi papá, y sabe que, gracias a Dios porque tuve ese papá y esa mamá. Aunque ellos no me instruyeron para las cosas de Dios, mi papá no me instruyó, pero mamá me trataba de luchar por eso. Le quiero decir que de un lado tenía una instrucción y de otro lado tenía otra instrucción. Mi mamá luchaba porque yo conociera a Dios, mi papá luchaba porque yo conociera el mundo. Y les quiero decir que lo hice reír después, ya de grande, porque yo cuando estaba chiquito yo no entendía esto. Pero me decía, para que aprendas cómo se tratan las mujeres. Imagínense qué enseñanza, una enseñanza contraria. Amén. Y esta enseñanza me conectaba al mundo y a hacer cosas que van definitivo contrarias a la voluntad de Dios. Pero le quiero decir que aquí leímos una parte muy esencial, que dice, bienaventurado el hombre. Mire lo que dice, lo que usted leyó. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Yo fui uno de los que lamentable recibí consejos desde chico, no nomás de mi padre, mis amigos, los que me rodeaban. Aprendí muchas cosas que no convienen. Pero mire, la gracia y la misericordia, esa corriente me llevó por 19 años, 21 años. Pero mire, gracias a Dios que una corriente de vida eterna me encontré, que es Cristo Jesús. Y ahora por gracia soy salvo. Amén. Esa corriente me rescató de una manera vana de vivir. Amén. Ahora le doy gracias a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la enseñanza que corresponde? Ahora esa es la palabra y la pregunta que todos deberíamos de hacernos. ¿Qué dice la palabra de Dios tocando a la enseñanza y a las corrientes del mundo? Porque aquí vamos a tocar corrientes del mundo
que muchos ni se dan cuenta. Aquí hay corrientes, incluso en los hijos de Dios, que están siendo arrebatados por corrientes de aflicción. Escuchen, de muchas corrientes existen aquí. Y les quiero decir que el que no está en Cristo lo aflige cualquier cosa. El que no está en Cristo, y muchos que dicen que están en Cristo también son afligidos. Pero le quiero decir que ¿sabe qué? El apóstol Pablo nos permite mirar que definitivo el estar en Cristo, definitivo nos permite ser más que vencedores. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, estoy acostumbrado a tener una abundancia como a también no tener nada. Y a estar yo en la cima como también estar abajo. Amén. Y les quiero decir, a estar saludable como estar enfermo. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos de nosotros dudamos porque algunas cosas nos afligen y definitivo dejamos a Dios para después y atendemos la aflicción. Atendemos el cansancio. Atendemos las cosas que no convienen. Cuando nosotros tenemos que atender primeramente lo que dice la palabra de Dios, muchas gracias, hermano. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, eso es lo que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, dice, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero lamentable, muchos buscamos primero las añadiduras y después, al último, lo que corresponde, que es la palabra y el orden de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que no se aflija, Dios tiene una respuesta a su aflicción. Tampoco se ponga triste porque Dios tiene una respuesta a su tristeza. Tampoco está preocupado porque tiene una respuesta a su preocupación. Tampoco esté usted con pendientes que a usted definitivo lo van a poner inquieto, sino ponga su confianza en Dios. Él es el que arregla las cosas. Él es el que le va a dar a usted la oportunidad de salir victorioso. Así dice la palabra de Dios que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Fuera de Cristo usted y yo estamos perdidos. Amén. Aleluya. Así es que vamos a hablar de algunas cosas que tal vez a algunos no les va a gustar. Pero es necesario que se digan. ¿Saben por qué? Porque usted es necesario que empiece a poner un fundamento en su manera de servir. Un fundamento en su manera de pensar. Un fundamento en su manera de actuar. En su manera de usted servirle a Dios. Amén. No se pongan tristes. Denle un aplauso al que vive y reina para siempre. Aleluya. Y vamos a hablar de estas corrientes. Y estas corrientes de alguna manera nos han afligido a muchos. Pero les quiero decir que este día vamos a aprender algunas cosas. Amén. En este caso les quiero decir que más que todo nos vamos a referir de alguna manera a las corrientes de los sentimientos y actitudes que tomamos nosotros y que tenemos nosotros, que no son cosas que aprendimos de Cristo, sino son cosas que hemos traído del mundo y las queremos hacer válidas en el servicio a Dios. Y estas cosas son las que nos separan del Dios creador de nuestra vida. Son las que nos tenían separados y son las que queremos traer en el servicio a Dios. Que no las queremos dejar, todavía queremos ser parte de lo que éramos antes. Cuando dice la palabra de Dios que en Cristo son nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Para alabanza de la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Así es que vamos a estar tocando algunas cosas que conciernen a nuestra conducta y en las que usted y yo participamos muchas veces y participamos bajo nuestros sentimientos de lo que sentimos en nuestra carne. Lo que nosotros pensamos y sentimos. Entonces esto les quiere decir que si está en nosotros tenemos que mirar. Usted no se tiene que guiar por sentimientos, porque sus sentimientos bajo la dirección de la carne, bajo la dirección del hombre pecaminoso, lo van a desviar y lo van a arrastrar corrientes que cuando usted despierte otra vez va a estar en pecado. Cuando usted una vez más vuelva en sí, va a estar cometiendo las mismas cosas que cometía antes o puede hacer que hasta peores. Amén. Así es que estamos bien. Al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Así es que también les quiero decir que este tipo de sentimientos en muchos de nosotros crean hábitos que, definitivo, hoy en día, algunos dicen, incluso por causa de sus hábitos, dicen, así soy yo. ¿Cuántos han escuchado? Son hijos de Dios y dicen, es que así soy yo. Y a mí nadie me puede cambiar. Yo lo he escuchado en algunos, he tenido el privilegio de estar en estudios bíblicos y he escuchado esa actitud y esa expresión, es que así soy yo y a mí nadie me puede cambiar. Y es cierto lo que dice, ¿sabe por qué? Porque si Dios no lo cambia, nadie lo va a poder cambiar. Si la persona no cambia sus hábitos,
tampoco va a cambiar. Si no corta esas conexiones que tiene con el mundo, nunca se va a desconectar del mundo, siempre va a estar atado al mundo. Solamente cambió de lugar, pero ¿sabe qué? Las mismas actitudes lo van a llevar al mismo pecado que cometía antes. Por eso es que es necesario en ocasiones nosotros cambiar por completo. Dice la palabra de Dios, el que no dejare padre, madre, hijo y hermanos no es digno de mí. Miren nada más cómo está tan seria la cosa. El Señor lo dice, yo no lo inventé. Así lo dice la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Es por conveniencia. ¿Sabe por qué? Porque hasta que no esté usted fuerte, entonces puede regresar otra vez y entonces va a poder ser el ejemplo para su familia, el ejemplo para sus familiares, para sus amigos. Pero débil y sin entendimiento, lo que va a hacer es carnada de cañón una vez más para caer prisionero en las actitudes y actividades que hacía antes de convertirse a Cristo. Amén. Este es el punto. Leyendo una vez más el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Déjenle, voy a decir que de aquí van a un tipo de dirección donde definitivo nosotros vamos de victoria en victoria. Amén. Y dice así, ni ha estado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí es el punto. Sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Aquí entra un fundamento donde cuando la ley del Señor entra a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿sabe qué? Nosotros vamos a ir por donde queramos ir. Vamos a ir con un fundamento inmovible. De tal manera que, ¿sabe qué? Dice que van a caer 1000 a su diestra y 10,000 a su siniestra, pero a usted no le va a llegar. Las corrientes no van a poder impactar, no lo van a poder a usted mover. Capítulo 7 del libro de Mateo les quiere decir que muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos maravillas. Pero les quiero decir que por su inactividad en el propósito y sin su establecimiento en guardarse de todo esto que está diciendo la palabra de Dios, ¿sabe qué? Nos va a decir tal vez a muchos, apartados de mí, obradores de maldad, yo no los he conocido. Amén. Y muchos usamos el nombre de Dios, el nombre del Dios Todopoderoso que es Cristo, porque quiere decir que muchos usan a Cristo solamente para su conveniencia. Y esto es algo grave, pero está entre nosotros. Es una corriente que solamente cuando tienen necesidad se acuerdan de Cristo. Pero pasa la necesidad y se les olvida que el Dios Salvador que los llamó para que fueran fieles requiere de su fidelidad y se olvidan de ese Dios fiel. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al que vive y reina para siempre. Entonces la conducta, hermanos, de nosotros forja un destino y forja también, les quiero decir que un hábito y una costumbre. Y esa costumbre les quiero decir que si usted no viene a Cristo, jamás va a ser quitada de su vida. Si usted no entrega su vida a Cristo, jamás va a poder ser cambiada esa actitud. Les quiero decir que hoy en día todavía hijos de Dios que tienen ya años en el camino de Dios todavía andan peleando entre hermanos. Dice la palabra de Dios que esto en definitivo lo reprobó Dios. El apóstol Pablo cuando fue a Corintio le dijo, he sabido de algunos que entre vosotros hay divisiones. Y esto es algo que Dios no lo hace. Amén. Es inaceptable por Dios, porque debemos de nosotros cambiar de conducta. Si alguien a usted y a mí por alguna razón nos agrediera verbalmente, tenemos que estar dispuestos a soportar, aun si fuera físicamente. Cristo dice la palabra de Dios que fue como cordero mudo al matadero, no abría su boca. Pero ¿sabe por qué? Por amor a usted y a mí. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Abran su Biblia ahí, en 1 de Pedro capítulo 4, y miren, lo que dice la Escritura no lo inventé yo, dice algo que usted y yo debemos de aprender para que el nombre de Dios sea exaltado en nuestras vidas. Esta carta que escribió el apóstol Pedro, definitivo, era una enseñanza para él también. Él tuvo este tipo de problemas. Ahorita vamos a mirar algunas cosas que pasaron aquí. Al apóstol Pedro lo tenían corrientes, definitivo, antes de ser Pedro. Le quiero decir que era una corriente donde definitivo era una costumbre y una tradición la que vivían. No era la verdad de Dios. Amén. Pero dice aquí, para que usted aprenda, va a tener que definitivo estar dispuesto a sufrir por Cristo, pero en fidelidad. Amén. Dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado.
En otras palabras, para que entienda este texto, dice, si Cristo estuvo dispuesto y padeció en la carne, también nosotros vamos a forjar ese sentimiento y esa decisión de nosotros sufrir en la carne, pero por amor a Cristo, como Él sufrió por nosotros. Que nosotros nos guardemos fieles y firmes. Él ya padeció, Él ya hizo el trabajo para que usted y yo fuéramos libres de estas actividades. Estas corrientes nos arrastran porque son sentimientos. Y estos sentimientos dice que Él los venció. Así dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne. Ahora son sentimientos que nosotros no queremos padecer en la carne porque ¿sabe qué? Si nos ofenden, queremos ofender. Si nos ayudan, queremos ayudar. Si no nos ayudan, no queremos ayudar. Todo esto va definitivo. Algo nos hacen y queremos hacer peor. Y esto es algo que no corresponde al orden de Dios. Son corrientes que nos arrebatan y nos esclavizan. Nos hacen esclavos del enemigo. De donde usted fue rescatado. Los que no han entrado a Cristo, es necesario que conozcan que en definitivo Cristo los quiere desligar de todo ese tipo de situaciones. O nos quiere desligar a todos. Pero el que no ha conocido a Cristo tiene un doble trabajo, porque va a tener que trabajar en su persona y trabajar en aprender. Usted que ya conoce a Cristo, solamente va a tener que aprender a usted poner en obra lo que ha aprendido, porque ya ha aprendido, amén, para la alabanza y gloria del Señor. Dice así el verso 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. En otras palabras, para que usted y yo ya no vivamos el resto de la vida que nos queda, otra vez con esas corrientes que nos conectan al pecado, a la desobediencia, sino que vivamos ya conforme el Espíritu. Ahorita vamos a ir a ver si nos alcanza el tiempo, saber por qué tuvo que pasar todo este proceso y para qué. Las corrientes del mundo están entre nosotros, pero aquí también hay una corriente de fuente de vida eterna, y es Cristo Jesús en nuestros medios, para alabanza y gloria de su nombre, amén. Y esa corriente nos conviene, déselo si es para el Señor, nos conviene. Dice así, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este capítulo 4 es una enseñanza, solamente si la va leyendo, es una enseñanza directa para nosotros, donde se trata de una lucha continua contra sus sentimientos, contra las corrientes. Aleluya. ¿No entiende español ella? Ok, oh, gloria a Dios. Aleluya. Entonces todas estas actividades les quiero decir que están en nosotros, pero nosotros nos pone para administrar todo este tipo de situaciones. Mire, tenemos que nosotros elegir. Dice que nosotros tenemos que hacer una elección y elijamos lo bueno. Amén. Todo lo que escuche y elija lo bueno. Lo bueno es lo de Dios. Si aquí se habla algo, tenga pendiente y mire qué se está hablando, porque no todo conviene. Le conviene lo de Dios. Si aquí se dice algo que no corresponde al orden de Dios, no le conviene. Pero sea inteligente, apúntelo y pregunte, porque podemos aprender nosotros que estamos acá atrás. Amén. Así es que todo esto es un propósito que Dios tiene para nosotros. Y este propósito, si seguimos leyendo, miren, dice el verso 4 de ahí del capítulo 1 del libro de Salmos, vamos a regresar para atrás, es una parte que usted debe mirar el final de los que hacen desobediencia. Dice que son arrebatados como ¿qué? Como el tamo. Y esta parte es algo que a usted le tiene que interesar, porque usted y yo, si no ponemos atención, sabe que estas corrientes de maldad, definitivo, hacen malo al hombre, convierte al hombre definitivo a un ser inservible, siendo que Dios lo predestinó para servir a Dios. Amén. Pero lo hace inservible, lo neutraliza, lo hace que no sirva para la obra que fue criado. Amén. Y dice el verso 4, dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Está hablando de un arrebatamiento precisamente de una corriente que es una corriente de pecado. Una corriente donde definitivo hoy en día los sentimientos tienen mucho que ver. ¿Sabe por qué esa corriente a todos nos ha llegado? ¿Cuántos se han sentido cansados en su cuerpo físico? Todos. ¿Cuántos han pensado por causa de su cansancio no atender a las cosas que Dios tiene para que usted siga fuerte espiritualmente? Muchos de nosotros, amén. Hay otra corriente que es la necesidad del dinero. Cuando usted tiene necesidad de dinero, sabe que tiene que trabajar overtime. Y elige muchas veces
trabajar overtime que venir incluso a adorar a su Creador. Y les quiero decir que, ¿sabe qué? Dice la Escritura, no lo digo yo, que mejor es lo poco con el temor a Dios que lo mucho viviendo en iniquidad. Así es que cuando usted y yo elegimos por Dios, Dios va a tener pendiente de nosotros. Es decir, si Él tiene pendiente de las aves, usted vale más que un ave. Yo valgo más que un ave, para alabanza y gloria de su nombre. Amén. El punto, este salmo, todo el salmo es una enseñanza. Dice el verso 5, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mire, si obramos injustamente, ¿dónde vamos a aparecer? El libro de Pedro, capítulo 4, nos menciona, ahí después vamos a ir para atrás, que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el injusto y el pecador? ¿Dónde vamos a aparecer si nosotros, definitivo, estamos en las corrientes del mundo? Les quiero decir que el mundo tiene unas corrientes que hoy en día se les puede llamar ya por su nombre, que se convirtieron en tradiciones, corrientes tradicionales. Escuchen esto, porque no se siente muy a gusto escucharlo, pero es una verdad, son corrientes tradicionales. Y la peor de los casos es que los hijos de Dios, cristianos, lavados con la sangre de Cristo, están en esas corrientes, muchos de ellos, en celebraciones que nada tienen que ver con el Dios Todopoderoso. El libro de Éxodo nos habla de un evento definitivo donde ustedes van a mirar que, déjenlo decir, en una celebración que hizo el faraón, el copero se le cortó la cabeza y era un cumpleaños de faraón. También va a mirar acá en el Nuevo Testamento que Herodes en un cumpleaños también, la cabeza de un hijo de Dios fue volada. Entonces estamos hablando de cosas que son tradicionales para el mundo, son un evento que lo disfrutan. Para los hijos de Dios también, para muchos, todavía esas son cosas que los tienen en la corriente del mundo. Y se oye fuerte, ¿sabe qué? Por eso les caemos mal a muchos, porque les decimos la verdad. Pero es mejor decirle la verdad, apapacharles una mentira y que nosotros también participemos de esa mentira. Y les quiero decir que muchos por eso no están aquí, porque ellos prefirieron mejor disfrutar de esos deleites. Y les quiero decir que yo no soy el que estoy definitivo con esta disciplina. Dios es el que tiene esta disciplina. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir solamente así, pero todo el capítulo 4 del libro el capítulo 4 de 1 de Pedro nos menciona, es una enseñanza total. Pues si usted se va, mire, estamos hablando de hombres justos que le sirvieron a Dios. Hombres que dice, como dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Para ellos fue un reto alcanzar la victoria. ¿Sabe por qué? Porque era un reto guardarse en pureza. Era un reto ellos conservarse, agradando al Dios creador de su vida. Amén. Era un reto a ellos conservarse en pureza. Por eso es que dice ahí el capítulo 4, verso 18 de primera de Pedro 4, 18. Usted vaya ahí y mire lo que dice. No lo inventé yo, no lo dije yo, no lo digo yo. Y esto es algo para que usted y yo podamos mirar que realmente si el justo dice, yo no lo dije, amén. Dice, y si el justo con dificultad se salva. Aleluya, dice, la pregunta es directa. ¿En dónde aparecerá el injusto? Dice, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo con dificultad. ¿Sabe por qué dice que el justo con dificultad se salva? Porque al justo le cuesta trabajo guardarse fiel. Porque al justo le cuesta trabajo conservar esa relación en pureza con su Creador. Amén. Al justo le cuesta, definitivo, desvelo, le cuesta, ¿sabe qué? Definitivo, negarse a sí mismo. Porque esa carne en ocasiones está cansada, pero tenemos que decirle, no, sabes que tienes necesidad de presentarte delante de tu Creador. Esa carne a veces no quiere participar y empaparse de esta palabra. ¿Sabe qué? Está más rico los programas que en ocasiones nos entretienen por ahí. Pero ¿sabe qué? Qué hermoso es cuando usted toma consideración de esto y usted primeramente pone en el lugar que corresponde al Creador de su vida. Así dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, el amor para Dios es prioridad para nosotros si queremos ser fieles a Dios. Amén. El verso 19 dice, de modo que los que
padecen según la voluntad de Dios. Dice, mire lo que dice ahí. Encomienden sus almas al fiel Creador. Y el fin de todo esto dice, y hagan el bien. Encomiéndense. ¿Saben por qué? Porque se trata de una guerra. Y esta guerra se trata de usted mantenerse fiel cuando la infidelidad lo quiere arrastrar. Mantenerse fiel cuando incluso sus propios sentimientos están en contra de la voluntad de Dios. Cuando incluso usted no quiere atender al Dios Creador que le dio su vida. Va en contra de usted, va en contra de mí. Muchas veces así está. ¿A cuánto nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios? A muchos. Pero ¿sabe qué decía el rey David? Para mí es un deleite. ¿Sabe por qué? Porque sabía quién era el creador de su vida y sabía qué era lo que tenía en recompensa. Pero aún David fue arrastrado por una corriente. Y esa corriente, ¿sabe qué? Lo llevó a sufrimientos. Amén. Por eso es que usted lo ve ahí en el Salmo 42, dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y ¿sabe qué? Está pasando de un evento que definitivo lo había arrastrado a sufrimiento por desobediencia. Amén. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. Y mire, si usted sigue leyendo, dice, recuerdo cuando yo guié, fui el líder que impulsé al pueblo para que fuera en fiesta a alabar al Señor, pero ahora estoy en aflicción. ¿Por qué? Porque una corriente lo había separado del gozo y del deleite de su Creador, y por causa de la desobediencia, él sufría consecuencias. El Salmo 22 también nos habla y dice, clamo de día y clamo de noche y tú no me escuchas. Pero aún en su aflicción y aún en su desesperación decía, pero tú eres santo, pero tú eres santo. No importa la situación, pero tú eres santo. Les quiero decir, ¿ustedes creen que Dios no conoce nuestra manera de pensar? Él la conoce. ¿Ustedes creen que no sabe que somos nosotros tan frágiles y nos portamos como unos guerreros inservibles en el tiempo de batalla? Él sabe. Se oye fuerte esto, pero es una realidad. El tiempo de batalla es cuando su carne lo quiere a usted dominar y usted sabe que el Espíritu lo llama para que haga la voluntad de Dios y usted se rinde fácilmente a los deseos de su carne. Aleluya, es una lucha. Pero es algo que usted tiene que saber que es una corriente que lo quiere despegar de la obra que da vida, del servicio que a usted le otorga la vida eterna. Aleluya. A él sea la honra y la gloria por siempre. Gloria a Cristo Jesús. Dios está hablando aquí en el Salmo 1 de las consecuencias de los malos. Miren, o sea que lo que usted leyó en el verso 4 son consecuencias. Dice, no así los malos que son, dice, como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué quiere decir? ¿Saben lo que es un tamo? ¿Sabe qué? El hermano Efraín estaba enseñándolo otra vez, pero cuando están caminando por el freeway y miran esas bolas, es una planta que se secó y empieza a rodar ahí. Eso es el tamo aquí. Tamo wick. Es el tamo. ¿Sabe qué? Y el viento lo lleva para allá, el viento lo lleva para acá. ¿Sabe qué? Y en veces cae en la carretera y es molido. Eso es lo que dice el verso 4. Así dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Dice, por tanto no se levantará. O sea, precisamente aquí tiene ya el término futuro para los malos. No, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, dice que perecerá. Amén. ¿Estamos bien? En el libro de Efesios, hermanos, nosotros tenemos aquí una batalla de corrientes que tenían. Y les quiero decir que aquí habla el apóstol Pablo y él habla en experiencia a los efesios. Primeramente, Dios le enseña que él fue, desde antes de la fundación del mundo, él fue predestinado para ser santo. Y él no vivía en santidad, pero creía que vivía en santidad. ¿Cuántos de aquí estuvimos engañados nosotros pensando que nosotros en la institución o religión o nuestra manera de vivir pensábamos que le agradábamos a Dios? Todavía hay algunos que en su manera de pensar piensan que le agradan a Dios. Pero ¿saben qué? Si nosotros no vivimos como dice la palabra, estamos fuera de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo, en el libro de Juan, si no creemos como dice la palabra, no estamos perdidos.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo inventé. Y gracias a Dios ahí porque tenemos la palabra que a nosotros nos permite conectarnos a la gloria eterna. Y ¿sabe qué? Conectarnos a las corrientes que tienen para vida eterna. Porque hay corrientes de vida eterna también. Y sabe que esas corrientes se trata de una corriente de responsabilidades, una corriente de fidelidad, una corriente de servicio a Dios, una corriente donde pase lo que pase, Dios es primero. Esas corrientes son las que a nosotros nos mantienen firmes y conectados al Creador. Pero hay corrientes que también nosotros las conocemos por nombre porque nosotros las vivimos, las sentimos. ¿Usted cree que a Dios le agradan las obras? Nosotros somos delicados. Alguien que le dé una sobra por ahí, miren, somos tan delicados que muchos incluso han dejado de venir a la iglesia o han dejado de ir a alguna iglesia porque les ofrecieron algo que les sobraba. Ha pasado. Amén. ¿Y sabe qué? Y luego dicen, yo para sobras, yo no quiero sobras. Pero mire lo que ellos dan a Dios, lo que usted mismo da a Dios. Siempre le andamos dando lo que nos sobra en ocasiones. Muchos tienen en su mente y en su corazón, si me alcanza el tiempo voy a la casa de Dios. Si me alcanza el tiempo voy a servir a Dios. O sea que miren, qué concepto y qué fundamento tenemos cuando Dios debería ser primero. Amén. Cuando dice, si me buscares como al oro, como a la plata. Pero miren, si lo buscáramos como el oro, como la plata, meteríamos overtime en la casa de Dios, en la obra de Dios, en el servicio de Dios. Amén. Déselo. Diga, ouch, si quiere, no le hace. Amén. Así es que en el libro de Efesios, hermano, cuando está hablando el apóstol Pablo, le habla a los Efesios y él mismo le dice, yo estaba muerto en delitos y pecados y de ahí me rescató Cristo. Era un hombre que creía en Dios, que vivía conforme a la ley, pero aún así participaba de pecado. Amén. Vaya al capítulo 2 del libro de Efesios y mire lo que dice. Amén. Y usted que está en Cristo, dele gracias a Dios porque usted fue rescatado de esta vana manera de vivir. Amén. Dice, y Él os dio vida. ¿Lo tienen ya? Efesios capítulo 2, verso 1. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. A usted también lo cuenta y a mí también. ¿Sabe por qué? Porque de verdad a nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe qué? Esta es una corriente que nos tenía, y ¿sabe que no nos tenía nomás por tenernos? Nos tenía, ¿sabe con qué? Con un plan de conectarnos al abismo, al lago de fuego, de azufre. Quería conectarnos con el enemigo de nuestra alma, que hoy en día para muchos es amigo supuestamente, pero siempre ha sido su enemigo. Lo quiere destruir. No se crea que mantenerlo en una adicción lo quiere a él beneficiarlo, quiere matar. A multitudes los tiene en esa condición. Amén. Verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes. Aquí salen corrientes, ¿saben? Porque son muchas. ¿Ok? Las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que estamos hablando de que es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, un espíritu contrario a la voluntad de Dios. Y muchos se atreven todavía a decir, yo tengo el Espíritu Santo y soy guiado por Dios. Así lo dicen. E incluso en el mundo, muchos, porque hablan muy correcto, le dicen, es que es muy espiritual. Cuando el espíritu no tienen ni siquiera el nombre. Con todo respeto, no juzgo a nadie, pero dice la Escritura que por sus frutos os conoceréis. El que tiene el Espíritu de Dios sabe discernir la verdad de Dios, conoce la palabra de Dios, conoce a su Creador y le sirve a su Creador. Habla la verdad de Dios cuando usted tiene el Espíritu de Dios. No le quita ni le pone, solamente le dice, así dice Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Miren, sin excepción. ¿Cuántos de aquí no han pecado? Todos pecamos. ¿Cuántos cuando llegó a Cristo a su vida no estaban en una condición de pecado? Todos. Dice la Escritura en el capítulo 3, verso 10 del libro de Romanos, dice, porque no hay justo ni aún uno. O sea, en la tierra no existe ningún justo. Existió uno y Él fue el Todopoderoso que se humanó. Fue el único justo y es el único justo. Aunque Dios menciona a hombres justos en el Antiguo Testamento y fieles, pero es quiere decir que menciona que aún ellos
estuvieron en condición de pecado. Amén. Aleluya. Entre los cuales también dicen, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne. Amén. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nosotros estamos hablando de los rescatados por Cristo, de los lavados con su sangre preciosa. Vivimos en esa condición y fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir. Amén. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Aleluya. Usted no es salvo por su propia fuerza. Yo no soy salvo por mi propia fuerza. Es por la gracia de Dios. Amén. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Para mostrar, mire, ¿para qué nos hizo sentar? Porque usted y yo tenemos que aprovechar el tiempo y saber para qué nos levantó aún de la muerte. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así es que usted y yo fuimos levantados para levantar bandera y decir, el Cristo que vino y padeció en la cruz, hizo un milagro en mi vida y me rescató de la misma muerte. Me dio vida dando a conocer que Él es poderoso para levantarnos de la misma muerte. Pero usted con sus hechos y yo con mis hechos tenemos que anunciar esto. Por ahí alguien me dijo, es que tú eres un extremista. Mismo Fernando me dijo, ¿sabes qué? Para ti en todo está Dios en ti. Primero Dios aún que tú. Dice, no, ¿sabes qué? Pues es que es mucho. Le dije, no, es poco. Mi vida, ¿sabes qué? Toda completita es de Dios. Yo dependo completito de Dios. Nada depende de mi propia fuerza. Así es que miren, ¿qué tipo de servicio le damos a Dios? ¿Migajas? ¿Sobras? Felicito a aquellos que se esfuerzan. Dios les va a recompensar. Y Dios les está recompensando. Pero ¿sabe qué? Se requiere de nosotros tener ese principio en nuestra mente, en nuestro corazón, de poner primeramente en el lugar que corresponde al Dios creador de nuestra vida. Amén. Un lugar que sea único. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Aún sobre sus hijos tiene que amarlo. Aún sobre su esposa, sobre su madre, sobre su padre. Tenemos que amar primero a Dios. Para muchos es algo que no coinciden esta verdad en su mente. Pero qué hermoso, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios mira eso, definitivo, ¿sabe qué le dijo a Abraham? Dame a tu Isaac. Dios le había dado una promesa y le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener una descendencia que no la van a poder contar nadie, ni tú tampoco, le dijo. Pero ¿cómo, Señor, si no tengo hijo? Dijo, mira, yo te voy a dar un hijo. Le dio su hijo y era el único de su descendencia. Se puede decir, era el hijo de la promesa. Y miren qué sorpresa se llevó cuando le dijo al Señor, dame a tu Isaac, tu único hijo, dámelo, en sacrificio. Usted no ve a Abraham diciendo, Señor, pero ¿cómo te voy a dar a mi hijo si es el de la promesa? Él era primero. Le podemos decir a toda la gente que de verdad Abraham era un hombre que confiaba en Dios, que amaba a Dios, que de verdad estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo por amor a Dios, por obedecer a Dios. Pero usted no está dispuesto ni a sacrificarse usted mismo. ¿Cómo va a poder sacrificar a su propio hijo? Y le quiero decir que muchos padres no quieren molestar a sus hijos para que se levanten a orar en la mañana. Se están perdiendo porque ese sacrificio es el que les va a conectar a la vida. Incomode a su hijo para servirle a Dios. No lo incomode para que haga sus quehaceres. Aunque es bueno que lo incomode también para sus quehaceres, pero incomódelo para que le sea fiel a Dios. Que está cansado, no importa, amigo, cansado. Él es el que te da las fuerzas. De ahí van a la fuerza. Enséñele, cansado, pero venga a los pies de Cristo. Él es el que lo va a fortalecer. Amén. Todo esto es algo que usted debe aprender. Amén. Verso 6 dice, y juntamente con él, déselo, si se lo va al Señor, déselo con ganas. Él lo merece, aleluya.
Verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces aquí empieza a trabajar otro evento glorioso. Por gracia y por fe. Porque la gracia está entre nosotros, pero muchos de nosotros no tenemos fe en Dios. Ya la gracia se manifestó, ya la gracia se abrió a su favor. Pero nos falta la fe. Amén. Y esto dice, no es de nosotros, pues es don de Dios. Este don de Dios, si usted le permite que crezca, de verdad se va a enamorar del Creador de su vida. Les quiero decir que, honestamente le voy a decir que el mejor tiempo de mi vida es cuando yo le he servido a Dios. Las bendiciones más grandes es cuando yo me he esforzado a darle mi mejor servicio a Dios. Y les quiero decir, es una verdad. Dios tiene pendiente de nosotros. Una ocasión así rápidamente les quiero decir que yo ni conocí a una persona, me llama de Pittsburgh, yo estaba pasando por una necesidad, pero ¿sabe qué? En medio de mi necesidad, les quiero decir, miren de qué manera yo vivía. Y aquí a Leitro, ¿está cerquita o está lejos Leitro? Y yo no vivía aquí cerquita, vivía allá por la Sara. Y sabe que desde ahí se me quebró mi carro y en bicicleta hasta Leitro, hermanos. No se los digo por jactancia. Se los digo, ¿sabe por qué? Porque Dios de verdad es un Dios que tiene pendiente de nosotros. Mi carro quebrado y yo enfermo porque me había lastimado, me cayó una paca como de esas de pastura, como de unos casi 18 pies de alto. En la cabeza mi espina dorsal me la hizo como una S. Era un dolor insoportable. Que por donde quiera me agachaba, me levantaba, no hallaba mi lugar para que se me quitara ese dolor. Pero Dios tenía mi sanidad y también tenía mi bendición. Para hacerles corto el asunto, ¿sabe qué? Me llama una persona desde Pittsburgh y me dice, hermano, te puedo ir a visitar, me puedes invitar a comer. No tenía nada para comer, tenía solamente papas y se los confieso, las había levantado de la basura. Pero tenía papas para comer. Amén. Gracias a Dios porque tenía papas para comer. Dios lo sabe. ¿Y sabe qué pasó? Me llama y me dice, ¿invitas a comer? Dije, pues papas le voy a dar, no tengo otra cosa, pero lo que tengo le doy. Papas y es todo. Pues, ¿sabe qué? Papas y un chilito ahí siempre faltaría todo, pero chiles, ahí está una matita de chile, pues le cortamos los chiles. Pero resulta que era americano, no comía chile. Es que pues papas cocidas, brother, con salecita. Y le dije, hermano, no tengo que ofrecerle, solamente tengo papas y eso es lo que le voy a decir. Hermano, no te apures, lo que tengas. Amén. Antes era una tienda aquí, Centro Mar, donde está Dollar Tree, aquí, era el Centro Mar. ¿Sabe qué me dijo? Espérame en el Centro Mar, yo no sé llegar a tu casa. Para hacerles corto así el asunto, ¿sabe qué? Llegó, y cuando llegó, le dije, pues vámonos. Y ya le iba por fuera, me dice, espérate. ¿Qué pasó? Sígame. Dice, no, espérate. Se bajó y saca $100. En aquel tiempo, ¿sabe qué? Con $100 llenaba uno el carro de comida, bro. Para hacerles corto el asunto, ¿sabe qué? Saca $100 y dice, va y compre comida. Dije, brother, dijimos que íbamos a comer con papas. Dijo, vaya y compre comida. Fui y compré un queso y una leche y tortillas, porque no tenía tortillas. Dije, con esto ya. Chiste fue que gasté como unos $12 por ese, creo yo. Me acuerdo que un jugo de naranja o algo compré. Chiste fue que salí yo con mi bolsita y que se bajó otra vez. Mano, espérate, ¿por qué no llenas el carro de comida? Y que saco tu idea. No, esto es lo que necesito. Yo pensé en mi mente, se lo voy a pagar cuando trabaje. ¿Sabe qué pasó? Digo, no, ve, regrésate. Dije, no, hermano, es lo que necesito. Dije, no me voy a endeudar más de lo que ya estoy. La renta la tenía que pagar, la luz también. Y la luz ya estaba para otro día, ya me habían dado noticia de córtale. Para hacerles corto el asunto, ¿sabe qué? Llegamos a la casa y dijo, bueno, si tú no quieres echarle está bien, pero me dejó el día 100 y el vuelto. Llegamos a la casa y traté de servir las papas y me dijo, mi hermano, me dijo así, hermanito, no vinimos para comer de verdad. Y su esposa se llamaba Berta y le dice, mija, dile a qué vinimos aquí. Y mira, hermano, Dios me mandó aquí para darte esto. Habló conmigo. Me dio lo del bill de la luz y me dio para que comiera toda la semana, casi un mes. ¿Ustedes creen que Dios no tiene pendiente de nosotros?
Pero sí les digo, ¿sabe qué? 3 veces en la noche me levantaba a orar. Ayunaba 3 días a la semana. Parte del asunto y del problema era porque no tenía que comer, pero ¿sabe qué? Ayunaba de todas maneras, con gusto. Y después que tuve que comer, de todas maneras ayunaba 3 veces por semana. Oraba 3 veces. Así me enseñaron, porque yo dije que yo quería aprender lo que los que predicaban. Y me dijeron, tienes que pagar el precio. Le dije, con mis billetes no cuentas, porque no tengo. Dijo, no, se trata de ayuno, oración y escudriñar la palabra. Dije, ese precio lo pago. Para alabanza de Dios. Esto es lo que Dios hace. Yo lo tengo en experiencia. ¿Sabe qué? Siempre que busco a Dios en espíritu, en verdad, me va bien. Amén. Dios quiere bendecirnos, pero quiere que usted y yo seamos fieles. Quiere que usted y yo de verdad nos desconectemos de esas corrientes. Yo desde ese tiempo, ¿sabe qué? Me olvidé. Ya no, por eso no he cumplido años, hermano. Ni años nuevos tampoco. Navidades, ¿sabes qué? Escudriñando, fue el primero que fui y le dije a mi pastor, mire lo que dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 26. Dice, ¿qué dice, brother? Le dije, ¿sabe qué? Festejábamos Navidad, en la iglesia Navidad. ¿Y sabe qué? Le dije, y fue el primero que le dije, ¿sabe qué, hermano? Mire lo que dice aquí, que en el 6º mes vino el ángel y le dijo a María, llena de gracia, el ángel le dijo, María, Señor es contigo. Bendita entre las mujeres. Por eso de ahí sacaron la Ave María ya. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y dijo, mira, este día vas a quedar embarazada. 6º mes. Le dije, mire, ¿sí sabe contar, brother? ¿Sí? ¿Cuál es el 6º mes aquí en el calendario de nosotros? Cuente 9 meses. Ni en el calendario de nosotros concuerda el mes de diciembre para el nacimiento de Jesús. Le dije, celebramos una mentira, brother. Dejé de celebrar Navidad. Pero antes yo celebraba Navidad. Pero cuando miré de esa escritura, son las corrientes del mundo que nos traen abatidos allí. Y a muchos no les gusta que se diga esto. ¿Y sabe qué? Les caía como patada a todos porque les cortaba sus intenciones de celebrar Navidad. Le dijo, cada día celébralo, porque cada día que Dios te da es para que lo disfrutes para alabanza y gloria de Cristo. Amén. Les quiero decir, si alguien quiere saber la fecha del nacimiento de Jesús, Él nació entre el 15 de mayo y el 15 de junio. Estamos hablando del libro del calendario hebreo. Para nosotros el 6º mes es junio, pero si nosotros vamos al calendario hebreo, el 6º mes es el mes de septiembre, que sería para nosotros el 9º mes, porque son 3 meses de diferencia entre el mes en el calendario hebreo y el calendario judío. Y el mes empieza en el calendario judío o hebreo, empieza el día 15, es el día 1. Amén. Solamente les digo así rapidito para seguir acá. ¿Sabe que está interesante este asunto? No sé si usted se haya preguntado cuál es el propósito de Dios para su vida, pero es necesario que usted se preocupe y sepa usted cuál es el propósito de Dios para su vida. Dios lo crió y lo sacó y lo quiere sacar de todas esas corrientes para que usted le sea fiel y le sea un ejemplo a Dios. Dios quiere que usted y yo que hagamos una diferencia entre el mundo y nosotros. Estamos en el mundo, somos personas que vivimos en el mundo, pero ¿sabe qué? Tenemos que vivir diferente a la gente que no conoce a Dios. La mujer y el hombre se tienen que diferenciar. En alguna cosa se tiene que diferenciar y cuando no en muchas. Porque hay muchas personas que están en el mundo sin Dios y ¿sabe qué? Se visten muy especial, hablan muy correctamente. Pero ¿sabe qué? Aún así, aunque eso pase, si no viven una vida en santidad como Dios la demanda, están en pecado. Todavía no han salido de esa corriente del mundo. Porque sabe que todavía las pasiones de las tradiciones los traen locos. Amén. Y esas son cosas que usted tiene que aprender. Amén. Así es que el propósito de Dios para su vida y para mi vida no es cualquier propósito, es un propósito que nos conecta a una corriente de vida eterna. Una corriente donde usted tiene una promesa fiel de parte de Dios. Amén. Se nos alcanza un poquito el tiempo, vaya allá al libro de Juan y vamos a mirar estas cosas que definitivo es necesario que usted las mire. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es su enseñanza? Y esto es lo que usted y yo tenemos que aprender. Los 12 discípulos, les quiero decir, cuando fueron llamados por Jesús, ellos fueron arrancados de las corrientes que estaban en el mundo.
Ellos fueron arrancados y ¿sabe qué? Empezaron a conocer una vida diferente en Cristo Jesús y a vivir una vida diferente. El capítulo 6 del libro de Juan nos enseña, mire, este proceso pasó y les empezó a hablar el Señor duro. Ya cuando estaban los 12 discípulos, ¿sabe qué? Empezó a hablarles duro y había multitudes que seguían a Jesús. Pero ¿sabe qué pasa? Estas multitudes, cuando les empezó a hablar Jesús, se empezaron a ir y aún fueron de alguna manera los discípulos valientes y le dijeron, mira, se están yendo las gentes. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Que les vaya bien. Pero ellos comprendieron que sin Cristo estaban perdidos. Amén. Capítulo 6, verso 64. Me voy a ir al punto, ¿saben por qué? Porque el tiempo ya me ganó. Y les quiero decir esto, ¿sabe qué? Las corrientes del mundo aún a los discípulos los tenían atrapados, pero ¿sabe qué? Dios los hizo libres y ellos aprendieron a ser un ejemplo para el mundo. Y usted y yo para eso fuimos rescatados, para eso fuimos invitados, incitados, para nosotros es la diferencia entre el mundo. Dice el capítulo 64 del capítulo 6 del libro de Juan, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio dice, sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por mi Padre. Por eso les dije. ¿Por qué le estoy leyendo esta parte? ¿Sabe por qué? Porque los discípulos también tenían conceptos como muchos de los que se han entregado a Cristo tenemos aquí. Tenían sentimientos que todavía los querían hacer válidos delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios, que conoce todas las cosas, le dijo, no, aquí todavía tengo algunos que todavía no creen en mí. Todavía quieren hacer, en otras palabras, para que mejor me entiendan, todavía quieren hacer su voluntad. Y yo conozco quién me va a entregar. Y ustedes creen que Dios no conoce quiénes de nosotros somos infieles. ¿Quiénes de nosotros también lo entregamos por una miseria? Por deleites, por cosas que no convienen. ¿Ustedes creen que Dios no sabe quién nos podemos entregar? ¿Quién nos entregamos a mejor a las pasiones que a Dios? Él conoce todas estas cosas. Y les digo, y no son cosas que nos agradan escuchar, pero son cosas que nos hacen bien escuchar y saber. Y que podamos discernir estas cosas, porque sabe que nosotros, muchos incluso de los que estamos aquí, todavía estamos en esa batalla donde todavía dejamos que los sentimientos nos gobiernen. Muchas cosas pasan entre nosotros. Amén. Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por mi Padre. Pero miren, ¿sabe que ellos tenían que aprender quién era Jesús? Tenían que aprender que Jesús era el Padre, que Jesús era el Cordero y que Jesús era el Espíritu Santo. Tienen que saber que Jesús era el Hijo, que era el todo. Amén. No lo digo yo. Él se los reveló para que ellos pudieran entender quién era Jesús y le pudieran servir de verdad en espíritu y en verdad. Y eso es lo que necesitamos, conocer quién es Jesús, para que usted se dé cuenta que vale la pena serle fiel a Jesús, que vale la pena servirle a Jesús, que vale la pena entregar nuestra vida, que esa corriente para que pueda ser definitiva o vencida tenemos que estar en Jesús. Amén. Él así lo dijo, que si pasa por las aguas usted no se iba a ahogar, por el fuego y no se iba a quemar, pero de verdad tiene que estar en Jesús. Amén. 66 dice, desde esto muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Miren nada más, ¿por qué? Por decirles una verdad. Y ha pasado lo mismo, hermanos. Verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondiendo Simón Pedro, Señor, dice, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, solo tú tienes palabra de vida. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros ya aprendimos, ya supimos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Señor, aunque nos duela, pero dinos la verdad. Aunque nos duela, pero ¿sabes qué? Permítenos aprender lo que debemos de aprender. Pero muchos de nosotros, ¿saben qué? Mejor quieren que les demos una sobada en el oído y que no se hable la verdad muchas veces. ¿Sabe qué? Y muchos queremos seguir con nuestras infidelidades a Dios. Les quiero decir que Dios debería ser el primero en su vida. Dios debería, o debe de ser, no debería, debe de ser el primero en su vida. Dios debe de ser, definitivo, su primer pensamiento en la mañana. Aún les quiero decir, debe ser su prioridad. Si le ofrecen overtime y a Jesús, definitivo, usted lo mira como lo que es. Definitivo, el overtime que usted va a ganar, ¿sabe qué?
con Jesús, de verdad lo va a disfrutar en la eternidad. Amén. Déselo, Dios lo merece. Amén. Nos faltó mucho. Les quiero decir que todavía nos faltó hablar de el impacto de las corrientes negativas de David en su detalle, y también el impacto que también quería hacer la vida de los egipcios, de los babilonios en Daniel. Todavía nos falta todo eso. Definitivo, usted mire las corrientes donde querían meter, definitivo el enemigo, aún a los siervos, primero los hizo esclavos. Pero aún en su estado de esclavo, ¿sabe qué? Daniel dice la palabra de Dios, yo no lo digo, dice que él decidió guardarse fiel a su Creador. ¿Sabe qué? La corriente de Egipto, de Babilonia, a él no le perjudicó en nada en seguir siendo fiel a Dios. Estaba en una corriente que incluso le iba a costar la vida, pero ¿sabe qué? Decidió mejor pasar por la prueba, y si no, prefería mejor cuello que participar de las cosas y de los deleites de Babilonia. Pero nosotros nos convence el pecado, a muchos. Pero es necesario que usted aprenda que Dios merece fidelidad. Es necesario que usted aprenda que Dios definitivo, a usted lo va a pasar por corrientes incluso de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Pero Dios va a tener pendiente de usted cuando usted sea fiel en Él. Y va a poder decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pasos me pastoreará. Y les quiero decir que ese salmo para usted es una enseñanza también y para mí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él va a tener pendiente de nosotros. Sus necesidades, Él también tiene pendiente, pero séale fiel a Dios. Esfuércese para agradar a Dios. Les quiero decir que si usted se esfuerza, Dios premia su esfuerzo. Amén. Este día nos faltaron muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nos faltó también conocer quién es Jesús en su totalidad. Y es necesario, ¿sabe por qué los discípulos decidieron ser fieles a Cristo? Porque se dieron cuenta que Él era el Dios Todopoderoso, el creador de su vida y creador de los cielos y la tierra. Amén. Esto usted lo puede ver, déselo. Nos faltó leer todavía, primero de Pedro capítulo 4, nos faltó leer todavía, hay mucha enseñanza en lo que leímos. Fue todavía a principio, fue el principio, fue todavía parte de un principio. Pero todo el capítulo 4, solamente sígalo leyendo, es una enseñanza para que usted y yo despertemos. Y despertemos para que el Todopoderoso, el que merece honra y gloria, de verdad, reine en nuestra vida. Que esa corriente de vida eterna no se pierda en usted ni en mí, sino que esa corriente definitivo nos mantenga alcanzando la distancia. Amén. Muchas corrientes hay, pero les quiero decir que la corriente que nos corresponde es la corriente que viene de Cristo. Amén. Este día, yo no sé cuántos de ustedes van a querer venir y presentarse delante de Dios. Déjenle, voy a decir que esto es de valientes. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Juan que para llegar al cielo se hace fuerza y los valientes la arrebatan. Pero ¿cuántos de nosotros nos portamos como unos cobardes? No nos queremos presentar ante Dios. Dios merece que seamos valientes para afrontar la verdad. Y les quiero decir que si usted reconoce su pecado, Dios definitivo lo que tiene en plan es restaurar su vida. Y lo invitamos este día. El altar está abierto. Si usted quiere venir a los pies de Cristo, solamente arrímese, que Dios tiene una bendición para su vida. Así es que lo vamos a invitar y vamos a invitar a todos los que están con nosotros que sigan adelante, que no se queden, que ellos sigan perseverando, luchando. Vamos a orar por los que están en necesidad. Vamos a orar por nuestro hermano Carol, nuestro hermano Elvin Díaz que vinieron. Oremos por ellos. Carol Calderón y nuestro hermano Mervin Díaz. Es por primera vez que están aquí, están en un lugar donde definitivo no son visitantes. Dios tiene un plan para sus vidas, así es que los invitamos, que oremos. Y que Dios bendiga a todos los que estuvieron con nosotros a través de estos medios, a través de Andrómeda Pablo Radio, a través de Facebook. Que Dios los bendiga. Vamos a estar orando aquí por ustedes también y los esperamos cuando tengan oportunidad aquí en este lugar para el avance y gloria de nuestro Dios.